Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que estén con nosotros en esta mañana a través de estos medios informativos. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos, por las bendiciones que Él nos da, por la oportunidad que tenemos de estar compartiendo su palabra, el privilegio de poder predicarla en este lugar donde Dios nos ha abierto las puertas. Y mire, Satanás nunca descansa, ya deberíamos de haber comenzado, usted no se da cuenta, ¿verdad? Pero deberíamos de haber comenzado hace 10 minutos, pero había problemas. Al parecer Satanás no quiere que se predique la palabra de Dios el día de hoy, y sus razones ha de tener, pero las razones de nuestro Señor son más importantes. Un día hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios por la nieve que cayó ayer. Así de repente yo creo que en algunas áreas cayeron como 5 o 6 pulgadas y después empezó a llover y ha lloviznado un poco toda la noche, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso. Podemos ver la maravilla del poder de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo orquesta a todas las cosas y nada es al azar, queridos hermanos. Ah, en esta mañana, hermanos, las necesidades de oración. Recuerde estar orando por Ana Narváez, perdón, que está batallando con cáncer en su espalda. También, hermanos, ore por favor, le pido que ore por mi hija Adira, su embarazo, ¿verdad? Que ya se está acercando cada día más el tiempo del alumbramiento, ¿verdad? Que el Señor la bendiga, que tenga un embarazo fácil, un embarazo, un parto fácil, perdón. También le pido que siga orando por mi hijo Abdiel, allá en Japón, que gracias a Dios, pues las pruebas siguen, pero gracias a Dios, Dios está presente en su vida a pesar de los errores que comete uno. Entonces, le pido que continúe orando por él, por sus decisiones, por todas las cosas que tiene que hacer. También le pido que ore por mi mamá. Ella ha estado batallando con una gripe severa. Estuvimos platicando con ella el jueves. Entonces, por favor, le ruego que la ponga en sus oraciones. La hermana Ramona Arroyo. También las necesidades espirituales de la iglesia, de la congregación. Debemos estar orando por los gobernantes. Estamos en el umbral, queridos hermanos, de un tiempo muy difícil. Ah, yo creo que va a venir sobre la nación un socialismo que nunca habíamos visto jamás en este lugar. Ah, un descaro de la apreciación de la vida de los niños, ¿verdad? Que están todavía en el vientre de sus madres y aún tratando de mandar dinero a otros países para pagar por abortos en otros lados y hacer cosas. Estamos a punto de ver cosas que creo que no habíamos visto antes. Debemos de estar orando porque hay en juego dentro de los tribunales superiores muchas cosas, ¿verdad? Concernientes al aborto, concernientes a las libertades civiles de cada uno de nosotros en el país. Entonces debemos de estar orando por esto. También, hermanos, recuerde los anuncios de esta semana. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Estamos en Romanos capítulo 5. Vamos a ir a la lección número 9. Otra cosa, a las 11 de la mañana tenemos la predicación. El próximo miércoles continuamos con personajes bíblicos, ¿verdad? Siempre se me sale decir personajes famosos, ¿verdad? Pero personajes bíblicos. Si su nombre está en la Biblia es porque es famoso de cualquier manera. El día 12 del mes que entra, de mañana ya es el mes que entra, vamos a tener una cena en la iglesia, ¿verdad? Y no necesariamente es para parejas, es la cena para celebrar el amor, ¿verdad? El amor que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No se preocupe, nada de San Valentín. Ah, no sé exactamente cuánto va a costar, pero está abierto, ¿verdad? A todos, no nada más a parejas adultas, sino a todos, ¿verdad? Si usted es viuda, si usted es viudo, si usted es soltero, usted es bienvenido a participar de este evento. Creo que va a costar $15 el platillo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que vamos a tener un buen tiempo, ¿verdad? Esto se está haciendo porque
no se pudo tener el retiro matrimonial este año por la situación de esta enfermedad. Entonces, eso es donde estamos en este momento. El próximo miércoles también a las 6 de la tarde se transmite, ¿verdad?, nuestro mensaje, nuestra predicación de mitad de semana. Vaya conmigo, por favor, nuevamente a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 del versículo 32 al 40 y estamos, queridos hermanos, en la recapitulación de la fe. Hoy vamos a ver los sujetos de la fe, que es la primer parte o la primera división de la recapitulación, y vamos a hablar de la diversidad de la fe, la diversidad de la fe. Vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Versículo 32, Hebreos 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros, Señor. Le rogamos, Dios mío, en especial en esta mañana, que usted perdone nuestros pecados, los míos, Señor. Límpieme y purifíqueme. Deme la dignidad que necesito de estar en este lugar para compartir su palabra, y que su palabra, Señor, venga con poder. Que no sea yo quien está hablando, sino usted a través de mí. Le pedimos, Dios mío, que prepare nuestros corazones, que sean tierra fértil para recibir esta semilla de verdad. Que esta semilla, Señor, en nuestros corazones dé fruto de justicia y a través de nuestras vidas. Le pedimos, Señor, por estas peticiones que fueron levantadas. Usted sabe, Señor, las necesidades en cada uno de estas personas, Dios mío. Los ponemos en sus manos, le pedimos que usted los cuide, que los bendiga, y le damos las gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso. Bendiga, Señor, su palabra, por favor, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo todo. Amén. La semana pasada lo último que vimos fue la declaración de este hecho, ¿sí? Que el propósito del artista divino en esta galería no es en ninguna manera exponer la debilidad de la carne. De hecho, no se preocupa en absoluto en exponer esta cosa. Al contrario, es exaltar la fructividad de la carne. Y es dentro de esta perspectiva de la carne que hay una hueste de innumerables gigantes espirituales que para la carne misma serían más merecidos del honor de estar posando para este óleo. En realidad, es en este punto, hermanos, en que el hombre y el maestro diferencian completamente, ya que no es la suma de la fe o la gran cantidad de fe, queridos hermanos,
sino algo de fe. Es decir, lo básico, podríamos decir, de la fe, lo que atrapa y atrae la atención del ojo del divino artista. Y dice Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, para el observador casual, estos elegidos para participar dentro de este óleo, dentro de este retrato, podrían ser simple y sencillamente una lista furtiva de sujetos. ¿Se acuerda que yo le decía, Dios no agarró un bonche de sujetos, ¿verdad? E hizo la lista al trochemoche, al ahí se va, con poco o nada de previsión. A Dios, queridos hermanos, Dios no hace las cosas de esta manera. Para la carne, el mérito del individuo es muy importante. Pero en realidad, hermanos, como si no es como si alguien tuviese que pasar una lista y entonces de esa lista escoger a un grupo de personas. Y esto, hermanos, puede ser cualquier cosa menos la verdad. ¿Por qué, hermanos? Yo le dije a usted una palabra hace un momento, y esa palabra se llama diversidad. De hecho, con esta palabra en mente es que usted y yo continuamos adelante. De hecho, no son similaridades, al contrario, son distintivas diferencias las que causaron que el artista divino eligiese a cada uno de los sujetos que están en este óleo en particular. Es de hecho, hermanos, la diversidad el único común denominador. También, hermanos, es el único adhesivo que pone a cada una de estas personas dentro de esta lista, dentro de este prestigioso óleo. Por ejemplo, hermanos, tenemos la diversidad de habilidades. Cuando usted y yo examinamos la lista, descubrimos a aquellos personajes, queridos hermanos, que tenían el conocimiento y el entendimiento del suelo o de la tierra, los cuales por obvias razones se dedicaban a labrarla. Encontramos que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar de su padre cuando la palabra del Señor vino a él. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Jueces capítulo 6 versículos 11 y 12. Encontramos al dulce salmista de Israel. Encontramos que David poseía un entendimiento de las ovejas también. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Samuel capítulo 16 versículo 11. Y mire, en realidad, aunque usted y yo no estamos seguros de que David poseyera o tuviese alguna habilidad concerniente al suelo, a la tierra, lo que usted y yo sí sabemos es que David era proeficiente en proveer y proteger a sus ovejas. Samuel, al igual que los otros profetas, poseía la habilidad con respecto
a la palabra de Dios, con respecto a las escrituras. Ellos, hermanos, estos no eran solo un reservorio de la verdad. Estos profetas eran también usados por Dios para resonar, para hacer resonar esa verdad a los oídos del pueblo. En el libro de Jueces nos revela a usted y a mí a Barak y a Jefté. Eran ambos hombres hábiles con el uso de la espada. La verdadera fe bíblica, hermanos, no está limitada a aquellos que tienen una cierta y específica habilidad. Antes, la verdadera fe bíblica, hermanos, alcanza a toda la humanidad, la cual se caracteriza por sus múltiples talentos y habilidades. Hermanos, el cristianismo de hoy en día ha sido trastornado o se ha dejado trastornar por la falsa prédica de que la fe solamente es exclusiva para un grupo muy específico con ciertas habilidades muy en particular. Hace unos años conocí a yo no sé si puedo decirle hermano o no, pero a un cristiano que era mi vecino, vivía en el mismo vecindario donde yo vivía. Y este cristiano en particular me decía: pastor, fíjese que va a venir Benny Hinn, y ya me compré mi traje para irlo a recibir al aeropuerto. Y le digo: ¿su traje? No lo entiendo. Oh, sí, es que él es un apóstol del Señor y nosotros nos tenemos que vestir como el apóstol nos está diciendo. Queremos agradarle a los ojos, entonces ya traigo yo puesto el traje para ir a recibirlo al aeropuerto. Y ya traía su traje muy peculiar. Si usted ha visto este personaje en la televisión, los trajes que él usa no tienen una solapa como un traje normal, no tienen un cuello, ¿verdad? Son cerrados así. Y ya este cristiano, se lo voy a poner de esa manera, ya traía su traje así. Ya se peinaba igual que él. Déjele digo que el cristianismo se ha dejado engañar. Mire, el cristianismo en el mundo, en la mayor parte del mundo, en todos los países, se ha dejado engañar. Ha salido de un engaño que el que nos presenta el catolicismo, no importa cualquier rama del catolicismo. Ha salido un engaño de este engaño de la falsedad de tantos dioses que representa el catolicismo, porque el catolicismo no es un cristianismo. El catolicismo en realidad es un politeísmo disfrazado de cristianismo, en el cual a todos los dioses que tenían antes dentro de su mitología romana les pusieron nombres cristianos, nombres judíos. Y el cristianismo se ha dejado engañar, saliendo de esa falsedad, entrando a la falsedad del carismatismo, una falsedad, hermanos, que fue establecida al final del Concilio Vaticano II, en el cual ya los cristianos, los verdaderos cristianos, dejamos de ser herejes para la Iglesia Católica y ahora somos hermanos separados. Déjeme le digo, si usted es bautista, independiente, hermano, usted nunca ha sido protestante. Usted no le protesta a la Iglesia Católica de nada. Usted no salió de ahí como tal.
La verdadera iglesia, el verdadero cristianismo se ha mantenido puro, queridos hermanos, a través de las edades desde que nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia. El catolicismo, queridos hermanos, apareció más de 300 años después de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es cristianismo. Y le digo, hemos sido, o la sociedad ha sido engañada, y Satanás está haciendo tanto daño, queridos hermanos, sobre la sociedad, sobre el cristianismo. Y el cristianismo, hermanos, se ha equivocado. Hoy en día, hermanos, la gente quiere imitar a cierta persona, a cierto apóstol, a cierto estilo de predicación, a cierto personaje. Y mire, déjele digo algo interesante, Eso aún sucede aún en nuestros medios independientes y fundamentales. Mire, yo puedo pararme a predicar. Yo puedo traer una camisa de otro color. ¿Y usted se ha dado cuenta que uso camisas de diferentes colores? Y me paro a predicar dentro y detrás de este púlpito con un respeto que usted no se imagina. Yo no vengo a imitar absolutamente a nadie, pero hay lugares, queridos hermanos, que yo me quedé sorprendido porque los jóvenes estudiantes de este instituto donde estaban preparando para predicar el evangelio, todos se vestían igual que cierto predicador. Llegaron al punto de que ellos se cortaban el pelo igual que él. Si este predicador se dejaba la barba, ellos se dejaban la barba. La verdadera fe, hermanos, no es así. No es en el que le exija a usted que tiene que tener barba, o no es en el que le exijan a usted que no tiene que tener barba. No es en el que le exijan a usted cómo se tiene que peinar o cómo se tiene que vestir, el color de camisa que tiene que usar o el color de la corbata que usted tiene que usar. La diversidad, hermanos, de la que estamos hablando abarca, hermanos, una diversidad de habilidades, de personalidades, hermanos. No solamente ahí, hermanos, también mientras usted y yo continuamente meditamos sobre esta obra maestra y comenzamos a ganar a profundidad dentro de ella, comenzamos a ver más y más diversidad. Por ejemplo, tenemos la diversidad de las temporadas. Temporadas, sí, temporadas en la vida de cada personaje. Cuando estudiamos, cuidadosamente las vidas de estos individuos, usted y yo comenzamos a reconocer la palabra de fe y los trabajos de fe que aparecen en diferentes temporadas en la vida de cada uno de estos sujetos. Es aparente, hermanos, y fácil de mirar por las escrituras, que tanto Samuel como Sansón son introducidos a los elementos de la fe en sus años formativos, en su infancia. De hecho, la concepción y nacimiento de estos dos hombres se revuelven alrededor de la expresión de fe en la vida de sus padres. Es en la adolescencia de David y posiblemente también en la adolescencia de Gedeón que ellos fueron influenciados por la palabra y las obras de la fe. Ambos personajes parecen ser tan solo unos muchachos envueltos en la rutina diaria de la vida cuando son interceptados por la voluntad de Dios y son despertados y abiertos sus ojos a esta preciosa posesión o comodidad conocida como fe. Fíjese, dentro de esta lista encontramos que el resto de los que fueron retratados en este lienzo, aquellos que fueron retratados por nombre o sin nombre,
parecen ser confrontados con la fe después de la juventud de su vida. Y miren, hermano, eso es importantísimo y es en realidad una gran bendición saber que la palabra de fe y la obra de fe no están relegadas a una temporada o a una etapa particular de la vida. Hermanos, hemos conocido y hemos tenido el privilegio de tratar con gente que desde la infancia, queridos hermanos, han sido llamados por Dios para predicar la palabra de Dios, para ser un líder dentro de la iglesia, para ser un pastor, para ser un misionero. Conocemos a un misionero que está en Jalisco, allá en un ranchito, en un pueblito allá en Jalisco. Mire, yo lo conocí cuando tenía 9 años. Y desde ese tiempo él me decía: yo voy a ser misionero en Guadalajara, en esa área de México. ¿Y sabe dónde está ahorita? Está allá, hermano. Conocí hermanos que fueron llamados al campo misionero, fueron llamados a pastorear ya cuando estaban con sus hijos ya grandes. He conocido jóvenes, hermanos, que han sido llamados a servir al Señor en esa etapa. Y esto, hermanos, es una bendición para nosotros, el saber que Dios en cualquier etapa de nuestra vida nos va a llamar. Hermanos, Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto. ¿Se acuerda que lo leímos aquí? Pasó 40 años en el desierto preparándose. Y tenía 80 años, hermanos, cuando el Señor lo llamó a través de la zarza ardiente para que fuese a hacer una obra específica. Hermanos, no tan solamente hay una diversidad de temporadas, de etapas en la vida. Y aunque esto no sea lo más agradable para considerar, hermanos, también tenemos la diversidad de estrato social. Sabe, hace mucho tiempo conocí a un misionero. Y le pregunté yo que dónde era. Y me dice: soy de Estados Unidos. Oh. Digo: sí, pero ¿de qué parte? Soy del estado de Indiana. Sí, pero ¿de qué parte? Oh, ¿para qué quieres que te diga si no sabes pronunciar de dónde soy? ¿Sabe una cosa? Me quedé pensando. No dije nada a él. Me quedé pensando y valorando las palabras que este personaje me había dicho y llegué a la conclusión de que iba al campo misionero no para hacer la obra de Dios, menospreciando lo que él pensaba que no era capaz de pronunciar una simple palabra. Y tal vez hasta el momento todavía no la sé pronunciar. ¿Sabe, hermanos? Mire, el cristianismo se ha equivocado. Aún entre nosotros, entre nuestra esfera independiente fundamental, queremos, hermanos, muchas veces hacer a un lado y entablar un estrato social para hacer diferencias entre nosotros mismos como hermanos. Alguna vez, desgraciadamente, escuché a una esposa de un pastor diciéndole a un joven, porque se quería acercar a su hija: no le voy a echar las perlas a los puercos. Y mire, es que yo le hablé con la Biblia. Sí, usted le habló con la Biblia, pero despreciando el valor que Dios le da a una persona, porque usted considera que no vale la pena. Mire qué triste es esto, cuando en realidad, hermanos, en la palabra de Dios encontramos un tremendo estrato social, una gran diversidad en esto. Usted y yo leemos de Gedeón, de Sansón, de David y de Samuel. Y es obvio que cada uno de ellos vino de familias respetadas o respetables, que no tan solamente poseían valores morales, también tenían valores espirituales. Estos individuos venían de familias con posiciones respetables dentro de sus comunidades. No tan solamente venían de un lado estimado de la sociedad, sino que también habían influenciado
los estándares sociales y espirituales de la sociedad donde vivían. Y sabe una cosa, es bien fácil hablar de David y de su padre, pero no es tan fácil, queridos hermanos, hablar de Jefté. No lo es. Mire, fíjese lo que dice. Porque lo primero que vemos de él, hermanos, es el registro de su pasado. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Y fíjese lo que dice ahí. Era hijo de una mujer ramera. Jueces 11:1. Jefté no era un hombre de pedigrí respetable. Y aunque la carne, hermano, no fue exclusiva en esta selección. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, va a desechar todo eso. Se lo acabo de demostrar con la actitud de estos hermanos, que una hermana despreciando un pretendiente para su hija. Un buen joven, una persona que está queriendo servir al Señor, una persona, hermanos, que desea agradar al Señor. Pero usted es un puerco, es lo que le dijo literalmente. Otro, hermanos, que aunque misionero en México pretendiendo ir a servir al Señor, lo único que estaba haciendo era una ganancia ilícita, porque a él lo que le importaba el dinero, es todo lo que le importaba. Hermano, la carne es exclusiva, mientras que la fe, hermanos, es inclusiva. Incluye a todo aquel que quiere creer. Jefté, hermanos, tal vez no fue la elección de la sociedad, pero ¿sabe qué, hermanos? Jefté sí fue la elección del soberano. Y eso, hermanos, eso es lo más importante, porque es aquí donde usted y yo nos encontramos, queridos hermanos, en una encrucijada. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestra vida usted y yo hemos puesto una diversidad de excusas por las cuales usted y yo de una o de otra manera no servimos a Dios como tal. Excusas, hermanos, por las cuales usted y yo no ponemos atención, hermanos, a nuestro crecimiento espiritual. Usted y yo muchas veces hemos cerrado nuestro corazón y hemos impedido el libre y total acceso al artista divino a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dejado engañar en cuanto a la misma sociedad, al cristianismo de hoy en día, pensando, queridos hermanos, que Dios a mí no me puede usar, que Dios a usted no lo puede usar. Hermanos, y en las Sagradas Escrituras encontramos una gran diversidad de personajes, que la única diferencia entre ellos y nosotros es y ha sido que ellos han estado dispuestos a ser usados, a que la fe, hermanos, a que ese grano de mostaza sea sembrado y tenga la libertad necesaria dentro de nuestro corazón. Es ahí, queridos hermanos, la única diferencia. Dios, hermano, hermana, no se fija en su capacidad intelectual. Dios, hermano, hermana, no se fija en su estatura. No se fija en su abolengo, de dónde viene, quiénes son sus ancestros. A Dios no le importa eso. Hermano, puede ser que usted sea el hijo o el nieto o el sobrino de la peor de las personas en la sociedad. Y Dios le ha mirado a usted porque Dios le ama. Y Dios ha trabajado en usted, hermano, porque usted le ha permitido a la fe la libertad total y completa en su corazón. El soberano Dios incluye a todo el mundo. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa, esa declaración le incluye a usted. ¿Sabe, hermano o hermana, que en la palabra de Dios no hay ninguna declaración de exclusividad en cuanto a la salvación? Ahí, hermanos, no dice que solamente un grupo selecto. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjese, aun cuando el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Israel, aun cuando ellos estaban, hermanos, desde Abraham y aún desde antes y en el establecimiento del pueblo israelita, Dios abrió las puertas a todo aquel que se quería incluir ahí. Dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, encontramos a una ramera, a Rahab. Encontramos a una moabita, a Ruth. Encontramos, queridos hermanos, a tantas personas. A tantas personas, hermano, que dentro de la carne, la misma carne rechazaría. Para mí, queridos hermanos, esto es una paradoja, una gran contradicción, el que nosotros mismos, queridos hermanos, nos estemos rechazando nosotros mismos a la oportunidad que Dios nos está otorgando a usted y a mí. A esa oportunidad, queridos hermanos, de esta preciosa posesión que se llama fe. Una fe, hermanos, que tiene una gran diversidad en cuanto a las habilidades que usted puede poseer. Una fe que tiene diversidad de tiempo o de edad. Una fe, hermanos, que tiene una diversidad de estrato social. Una fe, hermanos, que es completamente inclusiva, en la cual, hermanos, lo único que usted tiene que poner es su corazón abierto completamente y dispuesto para que Dios haga su obra. Nada más. Es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo nos encontramos. Y me interesa muchísimo la historia de Jefté, hijo de una prostituta. Dios, hijo de una pecadora. Dios se atrevió a escogerlo a él. ¿Sabe? Esa es nuestra carne hablando. Esa es, queridos hermanos, nuestra ignorancia. Esa es, queridos hermanos, nuestra incapacidad de permitir que esta maravillosa posesión tenga la libertad y el control de nuestros corazones. El soberano, hermanos, el Dios soberano nos ha elegido a nosotros. Y aquí hay algo que quiero decir, nada más como un pequeño, una anotación. Nos ha elegido a todo aquel que crea para recibir la fe. No nos ha elegido para el infierno. No nos ha elegido a unos para el infierno y a otros para la gloria. Nos ha elegido, hermanos, para exaltar su poder. Y es ahí, hermano, en donde usted y yo tenemos que ver la oportunidad que Dios nos está otorgando a usted y a mí. Una oportunidad, hermanos, invaluable. Una oportunidad, hermanos, inmesurable. Una oportunidad, hermanos, que nadie más nos puede otorgar a nosotros.
Una oportunidad, hermanos, que aún nosotros mismos nos estamos rechazando para ella. Hermanos, los sujetos de la fe, estos sujetos que nos son revelados en la recapitulación de la fe, no son un grupo de individuos andrajosos puestos en esta pintura, en este lienzo, sin ninguna consideración o propósito. Hermanos, el divino artista se ha propuesto revelarnos a usted y a mí la diversidad de la fe. El divino artista se ha propuesto enseñarnos a usted y a mí de que esa fe que habitó en Jefté, de que esa fe, hermanos, que habitó en Samuel, de que esa fe, hermanos, que habitó en Sansón, de que esa fe, hermanos, que habitó en David, de que esa fe, hermanos, que habitó en cada uno de estos personajes que han sido nombrados, puede habitar en usted y en mí, o es la misma que habita en usted y en mí. Y no hay en absoluto ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Y esa diversidad que existe de personalidad, esa diversidad que existe de tiempo, esa diversidad que existe, queridos hermanos, de educación, esa diversidad que existe de familia, hermanos, es lo mismo que nos une a usted y a mí a esta prestigiosa lista de personajes de la fe. En lugar de separarnos, nos une, queridos hermanos. Y es ahí, hermanos, al revelar esta diversidad de habilidades, de temporadas y de estrato social, que el artista divino nos da la esperanza a todo hombre, a usted y a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la fe no es relegada a algunos escogidos viviendo en una clase ideal que posee habilidades muy particulares y peculiares dentro de una temporada o etapa de su vida. Al contrario, la fe ha sido puesta disponible a todo aquel quien quiera, y habrá de dar al Señor Jesucristo un acceso irrestringido e ilimitado al lienzo de su corazón. Y es esta verdad la que genera la esperanza y la ayuda en el corazón de todo hombre. ¿Dónde está usted ahorita, hermano o hermana? ¿Dónde está usted ahorita? ¿Está su corazón abierto e irrestringido para la obra de Dios, para esta fe, para esta posesión? Mientras la hermana Tania toca, esta invitación es simple, hermanos. ¿Para quién está abierto su corazón, hermano, hermana? ¿Para quién? ¿Quién reina en su corazón? ¿Quién ordena las cosas en su corazón? ¿Quién? ¿Quién? Yo le digo, hermano, que si es usted mismo, usted está cometiendo un error. Que si es su trabajo, usted está cometiendo un error. Que si es su capacidad, hermano, usted está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque usted no alcanzará la victoria en su vida hasta que no sea Jesucristo quien controla su corazón. Hasta que no sea Jesucristo quien reina en su corazón. Hoy es el momento, hermanos,
este es el momento en que Dios le ha permitido a usted y a mí acercarnos a Él, en que Dios nos ha permitido a usted y a mí hacer un parteaguas y decir: hasta aquí reino yo en mi vida, de aquí en adelante reina mi Jesucristo en mi corazón. Habrá alguien que en esta mañana diga: Señor, ven y reina en mi corazón. Mi corazón es tuyo. Multiplique esta preciosa posesión de fe en mi vida. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque, Dios mío, usted nos ha incluido a todos nosotros para darnos su amor, para darnos de su poder, para darnos, Señor, esa posesión tan grande que solamente en Jesucristo se puede obtener. Esta fe, Señor, que es capaz de decirle a ese monte: quítate de aquí, vete para allá, y lo hará. Ese granito de mostaza, Señor. Gracias por su palabra, Dios mío. Ayúdenos, por favor, a que esta palabra dé fruto de justicia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.